Buenas tardes. Vamos a dar inicio al seminario de hoy, metabolismos secundarios, importancia biológica, industrial y farmacéutica. Y para este tema está el profesor José Guillermo Ávila Acevedo, quien es profesor de aquí de esta materia. Y también pues es parte ya con número de inventario de aquí de la escuela. Él es biólogo de profesión, es maestro en ciencias, de biología, tiene el doctorado en química, del grupo del doctor Romo, de IVA, y ha participado aquí por muchos años dentro de la materia. Todos lo conocemos, es también jefe actualmente de la UBIPRO, de la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos. Entonces, creo que sin más preámbulo, bueno, miren, sí, el seminario me pidió mi profesor Samuel Meraz, les dieron un seminario al comienzo del semestre, y me dijo, pues de un tema, ¿no? De los que tú desarrolles ahí en tus investigaciones, y se me hizo más ad hoc para nosotros, nuestro grupo, da una panorámica general de esto del estudio de los metabolismos secundarios, ¿sí? Para posteriormente, si siguen los seminarios ya, escoger temas ya particulares, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió ¿no? El de metabolitos secundarios, que es lo que nosotros trabajamos allá en la UBIPRO, no nada más yo, sino también el doctor César, la doctora Nani, la doctora Margarita, pues todos nosotros trabajamos metabolitos secundarios de plantas, ¿no? Y de hecho, el tema me gusta porque pues ha habido discusiones aquí en la escuela, ¿no? Académicas, desde la revisión de los planes de estudios, ¿no? Ahorita me viene a la cabeza una discusión que tuvimos cuando estábamos con adecuar el plan de estudios de biomoléculas a los diferentes planes, ¿no? Entonces, me acuerdo que las discusiones que teníamos en aquel tiempo era la unidad de fitoquímica. Y me acuerdo que en una junta que tuvimos allí en la Baticueva, el doctor Sergio González, en paz descanse, decía en una de las juntas que había que desaparecer del temario de biomoléculas fitoquímica. Y yo le dije que sí, que tenía que desaparecer. Y todos se quedaron, ¿cómo tú estás diciendo eso, no? Que desaparezca fitoquímica, ¿qué es lo que tú estás? Digo, sí, es que no se debe llamar fitoquímica, se debe llamar metabolitos secundarios. Y ya les expliqué ahí que el papel de los metabolitos secundarios, sí, quizá convencía a algunos, a otros no tanto, de que debería quedarse en la unidad en el programa de biomoléculas. Y pues obviamente ahí en la discusión pues salió a flote la importancia de esto, ¿no? Entonces, pues primer lugar, esta división de metabolismos primarios y secundarios pues es medio artificial, ¿no? Se ha hecho en base a nosotros los hombres, es muy antropocéntrica. Pero si nosotros vemos, o sea, antropocéntrica en cuanto a cómo aproximarse al estudio, ¿no? Los metabolitos primarios pues son todos los que estudiamos primeramente en todos los cursos, ¿no? Que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, que tienen que ver con el fenómeno de la vida de manera, ahora sí que inexorable en todos los seres vivos, ¿sí? O sea, la biosíntesis de estas biomoléculas es súper necesaria para entender el fenómeno que conocemos como vida, ¿no? Pero hay otro tipo de metabolitos, que son los secundarios, que antiguamente se creía que eran así como artefactos o como unas curiosidades de la biosíntesis de compuestos. Obviamente, que estoy hablando del siglo pasado, por ahí de los 1920, 30, y pues los estudiosos de la bioquímica y de la biología decían, bueno, pues ¿por qué hacen esto las plantas o los microorganismos si van a gastar mucha energía? ¿No? Y entonces, pues se agrupó todos los metabolitos secundarios en todos aquellos compuestos que no eran ni aminoácidos, ni proteínas, ni carbohidratos, ni lípidos, ni ácidos nucleicos, todos los demás metabolitos secundarios, ¿no? Y se empezaron a tener preguntas. Bueno, pues pues ¿para qué sirven, no? O sea, si se gasta tanta energía, ¿para qué les sirven a los seres vivos estos metabolitos secundarios, ¿no? Y se vio que muchos de ellos provenían del metabolismo primario en unas derivaciones, ¿no? Muy inteligentes, ¿no? Muy inteligentes
desde el punto de vista de los seres vivos y de la naturaleza, ¿no? Entonces, una de las definiciones o de los conceptos que se me hacen más aproximados fue que lo propuso Harborn. Harborn ya murió, es uno de los grandes del estudio de los flavonoides, de los fenólicos de plantas, y él proponía esta definición, ¿no? Los metabolitos secundarios son sintetizados a partir del metabolismo primario por organismos de todos los dominios. No son esenciales para la sobrevivencia individual en escala de tiempo corta. Cumplen funciones relacionadas con la supervivencia en un medio ambiente específico y son esenciales para la evolución de las especies. Y sí, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Metabolitos secundarios, por ejemplo, como la melanina, ¿no? La melanina, o sea, aunque está hecha de aminoácidos, no tiene enlaces peptídicos. Y muchos los agrupan dentro de los metabolitos secundarios, ¿no? Entonces, imagínense ustedes ahora sí que un león en la estepa y que no haga melanina. Pues obviamente sería albino, ¿no? Sería, digamos, sería visible para todas las presas del león, ¿no? Sería así como el chiste de humor negro que hace tiempo decíamos, pero que ahora ya está más prohibido, ¿no? Sería como un negro en la nieve, ¿no? ¿Se acuerdan del chiste ese? Un negro en la nieve era un blanco perfecto. En este caso pasaría lo mismo con la melanina en el caso de los leones, ¿no? Con los colores de las diferentes que exponen los diferentes seres vivos, ¿no? Yo en esa discusión que tenía con los profesores de biomolécula les decía, miren, cuando uno sale al campo, cuando el biólogo sale al campo, pues es difícil de que en el medio ambiente vea o relacione lo que ve con las proteínas, con los ácidos nucleicos. Lo que uno llega y ve en el campo o huele, pues son metabolitos secundarios. Se ve uno colores, por ejemplo, los colores rojos de ciertas flores, y se pregunta uno, pues, ¿por qué ese color? ¿O por qué huele el bosque de pino a pinol, ¿no? A pineno? Entonces, pues obviamente cuando el primer acercamiento que uno tiene al campo y que tiene que ver con las moléculas, pues son los metabolitos secundarios. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí empezamos a ver, ¿no? Sí. ¿Y qué son los metabolitos secundarios? Les digo, todas estas clasificaciones las va haciendo lo va haciendo el ser humano para hacer más fácil su comprensión. Entonces, los hemos clasificado en 4 grandes grupos que para mí son 3, ¿no? Son los terpenos, los compuestos fenólicos, los glicósidos. Así, esta definición no me gusta tanto. Esta la copié de un libro de metabolitos secundarios de productos naturales. Los glicósidos, o sea, los glicósidos, pues son compuestos que tienen algún azúcar o algún oligosacárido pegado, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos ahí saponinas. Las saponinas, si vemos su naturaleza, son terpénicas, ¿no? Tienen pegado un azúcar, pues ya son glucósidos, ¿no? Y los alcaloides que se distinguen de los otros por tener nitrógeno. ¿Sí? Les decía, todos estos vienen del metabolismo primario, ¿no? Y aquí es un mapa muy general de por dónde provienen este tipo de compuestos. Por ejemplo, a partir de la vía del ácido químico tenemos a los aminoácidos aromáticos y esos a su vez dan origen a los alcaloides y a un tipo de compuestos fenólicos, ¿sí? Por ejemplo, a los fenilpropanoides, etcétera, ¿no? La vía del acetilcoenzima A da origen al ácido malónico y también a algunos aminoácidos aromáticos, y también del acetilcoenzima A, el ácido mevalónico, y de ahí a toda la bola de terpenos, ¿sí? Entonces, cuando yo les doy la clase a mis alumnos de productos naturales, vean este esquema muy general para que entiendan que todos estos metabolitos vienen del metabolismo primario. Y si se dan cuenta, la reina de todo esto es la fotosíntesis, ¿eh? La fotosíntesis como digamos, motor de compuestos y de vida aquí de la biosfera. ¿Bien? Ahora, normalmente los metabolitos secundarios, ¿para qué los hacen los organismos? Por ejemplo, en el caso de las plantas, ¿no? Las hacen para defenderse. O sea, de hecho, nuestra especie es muy, muy egoísta. Creemos que todos los metabolitos y eso los hacen para beneficio de nosotros. No, en este caso vamos a ver que todos los metabolitos secundarios los hacen los organismos para defensa de ellos o porque ellos nos necesitan. Que nosotros les hayamos dado un uso o hemos encontrado alguna utilidad es otra cosa. Pero, por ejemplo, en el caso de las plantas,
hacen esos metabolitos para defenderse de bacterias, de hongos, de protozoarios, de enfermedades dadas por estos, para defenderse de los herbívoros, para defenderse de insectos o de otras plantas. Y también contra factores abióticos, ¿no? O sea, los organismos están en constante estrés, ¿sí? Ya sea por desecación o por inundaciones o por falta de nutrientes, salinidad, pH, luz ultravioleta, contaminantes. Entonces, para esto hacen los metabolitos secundarios. Y no nomás hablo de plantas, ¿no? También de bacterias, de protozoos, etc. De hecho, si nosotros vemos qué pasa en un bosque, es toda una guerra, una bola de interacciones, ¿no? Atractores, repelentes, alelopáticos, o sea, sustancias que impiden la germinación, que produce una planta para impedir la germinación de otras, etcétera, ¿no? O sea, acuérdense, todo esto tiene que ver con la evolución de las especies, ¿no? Y aquí, pues, es la selección natural, ¿no? Y estos son factores importantes precisamente para esto, para la selección natural. Les decía, los más, una de las formas que los clasificamos es por grupos químicos, ¿no? Entonces, digamos, unos de los más abundantes y que más se estudian son los terpenos. Y los terpenos se llaman así porque provienen de una molécula muy sencilla que se llama isopreno. No sé si hayan oído hablar de los isoprenoides y todo esto. Sí, son compuestos tan chiquitos como los semiterpenos, hasta polímeros, ¿no? Como el caucho, derivados del caucho natural, la gutapercha, etc. Entonces, la diferencia que hay entre uno y otro son el número de átomos de carbono, o el número de unidades de isopreno. Si el isopreno tiene 5 átomos de carbono, ¿sí? Los más chiquitos, pues nomás tienen un isopreno. Pero ya mediante reacciones de condensación van polimerizándose y van formando, por ejemplo, monoterpenos, diterpenos, etc. Les decía hace rato que el precursor, los precursores de los terpenos, pues es la acetilcoenzima A, que a su vez genera el ácido mevalónico, ¿sí? Que a su vez genera el isopentilpirofosfato. Es un esquema general, ¿no? Y por reacciones de condensación puede, cuando se unen dos moléculas de isopreno, de isopentilpirofosfato, genera un compuesto de 10 átomos de carbono que son los monoterpenos. ¿Sí? Si se une otra molécula de isopreno, genera los sesquiterpenos. ¿Sí? Y así sucesivamente, diterpenos, esterpenos, triterpenos. ¿Sí? De los triterpenos, una derivación de la síntesis de esteroides. ¿Sí? Y por último, los tetraterpenos y los politerpenos, ¿no? Los tetraterpenos, pues, un ejemplo característico son los carotenos. Y voy a ir hablándoles de cada uno de ellos, ¿no? En el caso de los monoterpenos, normalmente se sintetizan vía la condensación de moléculas de isopreno. Y esta condensación puede ser, si ven, aquí tenemos una figurita, ¿no? Y podemos, digamos, hacer un símil, ¿no? Sería la cola y esta la cabeza. Entonces puede ser la condensación cabeza-cola, ¿sí? Cabeza-cabeza, o cabeza por en medio de la otra unidad. Entonces podemos tener todo este juego de compuestos, ¿no? Normalmente cuando son cabeza-cola y que luego se ciclan, generan compuestos cíclicos de este tipo, ¿no? Que ya todos los conocemos, ¿no? Este es, por ejemplo, el precursor que es el geranil, ¿sí? Pirofosfato, sí, que da origen a toda esta bola de compuestos, ¿no? Yo creo que todos hemos oído hablar del mentol. ¿El mentol dónde han oído hablar de él? En la menta, ¿no? En las Halls, ¿sí? ¿Qué otra? Déjenme ver. El limoneno. En las hojas de té de limón, ¿no? Hay unas gramíneas que son unos pastos hermosos. Que no sé si ustedes hayan tomado té de hojas de limón. Bueno, de té de limón, sí es uno de los principales componentes. Y vamos a ver que ese compuesto es insecticida. ¿Sí? Otro tipo de monoterpenos, pues son, si se dan cuenta, el pineno es una unión de un isopreno con la mitad, digamos, haciendo condensación con la mitad de otra, o uno de los carbonos que están a la mitad de otra molécula de isopreno y forman el alfa-pineno y el beta-pineno.
¿sí? Es que no sé si ustedes usaron alguna vez aguarrás. El aguarrás para disolver, y eso, pues, era una mezcla de alfa y beta pineno. El cineol. Cineol es un compuesto bien bonito. Aquí en México tenemos una planta que se llama Artemisia. ¿Sí? Artemisia mexicana, lo dice. De hecho, voy a hablar de ella más al rato. Y esta es una de las pocas plantas que hacen todos los terpenos, desde monoterpenos hasta polímeros, o sea, plásticos naturales. Y este cineol es una sustancia alelopática. Artemisia vive en zonas áridas. Entonces, cuando deja de llover, cuando tenemos la temporada de estío, secreta un resto de esta planta, de este compuesto. Inhibe la germinación de otras especies. Pero cuando empieza a llover, lo deja de hacer. ¿Sí? De hecho, esto se evaluó bien en la especie de Artemisia, que la Artemisia, de ahorita les voy a platicar más cuestiones, más historias, ¿no? Y la piretrina, no sé si hayan oído hablar de las piretrinas. ¿Dónde han oído hablar de ellas? Piretro, ¿sí? En el RAI Casa y Jardín. Es un insecticida natural. De hecho, se ha visto que actúa sobre la acetilcolinesterasa de los insectos. Y esta enzima es diferente a la de mamíferos. O sea, desde el punto de vista estructural, la inhibe y precisamente pues es el blanco, ¿no? O sea, le hace daño al insecto, pero a los mamíferos, ¿no? Aquí en México tenemos muchas especies de piretro, ¿no? Usada en la medicina tradicional para muchas enfermedades. Ahora, si quieren saber, ¿les cuento la historia? Va. Sí, miren, les voy a ir platicando algunas cuestiones por grupo de lo que hemos hecho ahí en el laboratorio. En este caso, esta plantita que vemos ahí es una asterácea. Se llama Disodia tagetiflora. Esta crece en las mesetas de los cerros. Entonces, nosotros iniciamos una investigación allí en la UBIPRO para detectar, aislar y hacer investigación sobre sustancias que fueran cromóforas a la luz ultravioleta. Y evaluarlas como probables filtros solares. No es general lo que hacemos. Pero esta planta, aparte de estar muy bonita, tenía un olor bien bonito. Allá en las observaciones del campo, si se dan cuenta, bueno, aquí no se ve, ¿no? Pero no, habían insectos en las demás plantas, pero en esa no. Dije, es una observación interesante y el olor me llamó la atención. Entonces lo que hicimos fue traerla acá al laboratorio y aislar el aceite esencial. El aceite esencial se obtiene por una técnica bien estándar, ¿no? Que es el arrastre de vapor. Básicamente es poner la planta junto con agua, hacer hervir el agua, la temperatura del agua, a ebullición, arrastra los vapores, o sea, volatiliza los monoterpenos que son volátiles, tienen punto de ebullición muy bajo, presión de vapor muy alta. Entonces, los arrastramos y el agua de arrastre, o sea, la enfriamos con el refrigerante y separamos ahí la fase acuosa del aceite. Y ya tenemos el aceite esencial. En este caso aislamos el aceite esencial y tenemos convenio con unos investigadores chilenos que buscan insecticidas de origen natural. De hecho, estuvieron aquí el doctor Céspedes, no sé si lo conocieron, chileno. Y analizamos el aceite esencial mediante sistema de gases masas aquí en la UBIPRO. Y vimos sus componentes, o sea, detectamos sus componentes, y evaluamos la actividad insecticida de los aceites. Y los componentes que obtuvimos fueron estos, ¿no? El pineno, ya lo vimos hace rato, terpineno, el limoneno. Si se dan cuenta, el limoneno, una concentración más o menos grande, ¿no? En porcentaje de todos los componentes del aceite, 45%. Sí, y la actividad biológica en Drosophila melanogaster. Vemos que larvas expuestas al aceite esencial, a las 24 horas hay un porcentaje de muerte del 63%, pero a las 48 horas del 90% y a las 72 del 100%. Está bonito ese trabajo porque le dimos utilidad al aceite esencial, pero también en la parte polar de los componentes de la planta aislamos otros compuestos que
que tienen actividad fotoquimioprotectora. Este ya es un artículo de hace como 5 años, lo publicamos, junto con los amigos chilenos, los colaboradores chilenos, ¿sí? Siguiendo con esto de los terpenos, ¿sí? Si nosotros a los monoterpenos le adicionamos otra molécula de isoprenos, tenemos los esquiterpenos, ¿sí? De hecho, el precursor es el farnesil pirofosfato, así se llama el precursor de 15 átomos de carbono. Y pues hay una gran variedad de esquiterpenos. También muchos de ellos son volátiles, forman parte de los aceites esenciales, pero hay otros que sobre todo los que tienen muchas funciones OH, ya no son tan volátiles, esos ya son más bien, uno los puede aislar mediante solubilidad con solventes de mediana o baja polaridad, ¿sí? Hay muchos de ellos que son bien interesantes, de hecho muy famosos, ¿no? Por ejemplo, la sirenina, que se usó en algún tiempo como anticonceptivo porque atraía a los espermatozoides, ¿no? Entonces se pensó para usarlo como anticonceptivo. El Forvol, sí, este compuesto se utiliza mucho para generar irritación, para generar inflamación. Y se ha visto que la inflamación crónica producida por este compuesto genera cáncer, ¿sí? El costunólido, que es un repelente de insectos, y la artemisinina, que ese es bien bonito, ¿no? De hecho, yo ahorita les platico más de la artemisinina. La artemisinina fue aislada de Artemisia absinthium. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, en todo este siglo, si vemos los premios Nobel de medicina y de fisiología, casi desde el 2000 al 2014, todos los premios Nobel fue para biólogos moleculares. No, que el Gental, ¿qué tal? Pero el 2015 se lo dieron a la doctora Yu, porque ella trabajó las artemisias y con el propósito de encontrar sustancias que mataran al bicho que produce la malaria. La malaria en Asia y en África es un problema fuerte, ¿no? Endémico. Y ha matado a mucha gente. Entonces ella se puso a estudiar ese compuesto, la artemisinina, y de hecho se utilizó mucho tiempo en la terapia contra el plasmodio, ¿sí? Y recuerdo cuando anunciaron el premio Nobel, yo me aventé la ceremonia y me gustó lo que dijeron, ¿no? Pues le damos el premio Nobel a la doctora Yu porque su descubrimiento salvó millones de vidas. Entonces dije, bueno, por fin ya les quitamos la primacía a los biólogos moleculares, ¿no? Ya productos naturales también, ¿no? Y me gustó mucho porque en ese año vino el otro boom del estudio de los productos naturales y las publicaciones en esta área se incrementaron, ¿no? Como que la motivación siempre, o las modas, ¿no? O sea, hacen que pase esto. Este no es un sesquiterpeno, es un diterpeno. Ahorita hablamos de él. Y les decía, la artemisinina y las artemisias son bien interesantes. Nosotros en el laboratorio hicimos colaboración con investigadores de veterinaria en el 2008. En el 2008, ¿sí se acuerdan que hubo una epidemia? No podemos llamar pandemia aquí de nuestro bicho, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El H1N1, que producía pues síntomas parecidos a los del COVID. Y me acuerdo que en ese tiempo un veterinario que quería trabajar productos naturales antiparasitarios. Y pues vamos a hacer un estudio pues yo conozco información de etnobotánica, eso, de plantas que utilizan para parásitos de humanos. Entonces hicimos ahora sí que un screening con muchas plantas que tenían esa actividad contra helmintos que parasitan el ganado, ¿no? Sobre todo bovinos. Hay un parásito que se llama Fasciola hepática, bueno, la vemos aquí en las clases de biología. Y ese es especialmente importante aquí en México porque casi todo el ganado se parasita con fasciola y reduce un resto de las ganancias de los ganaderos, ¿no? Los animalitos que tienen esta enfermedad bajan de peso y en el caso de las ovejas ellos dejan de hacer lana. ¿Sí? El parásito le gusta mucho vivir sobre el hígado, pues se llama fasciola hepática. Recuerdo el muchacho murió desgraciadamente en la pandemia, pero tomó el proyecto otra
otras personas, y encontramos que la artemisia mexicana, Artemisia ludwigsiana, tenía efectos sobre el parásito. ¿Qué creen? Fuimos purificando los compuestos, pero pues obviamente sí, yo conocía que era muy probable que tuviese artemisina. Empezamos a purificar. Si vemos aquí, este es el extracto crudo, es el HPLC, los componentes del extracto. Vemos que aquí hay un pico, ¿sí? Este es el de la artemisinina, o sea, repetimos de estándar. Y conforme fuimos purificando, llegamos a una fracción muy rica en este compuesto. Y ese lo evaluamos en las fasciolas. Esta es la fasciola en estado juvenil, ¿sí? Y vemos que está enterita, ¿no? Y ya cuando les ponemos a la artemisinina, el tegumento empieza a tener, empezamos a alterar el tegumento. De hecho, ahorita estamos haciendo experimentos con la artemisinina y con esta fracción, en fasciolas, en huevos de fasciola y en adultos. Y pensamos hacer ya pruebas de desafío en animalitos, ¿no? O sea, en animalitos enfermos, tratarlos con cápsulas del extracto, que es muy fácil obtenerlo, y evaluar si los libramos de los parásitos, ¿no? Esas en cuanto a los esquiterpenos, ¿no? Les decía, o sea, en el caso de los terpenos, pues van aumentando, no de complejidad, ¿no? Pero sí de tamaño. Por ejemplo, otra unidad de isopreno ya nos genera el precursor de todos los terpenoides que tienen 4 unidades de isopreno que se llaman diterpenos. Un ejemplo de diterpeno así muy común para nosotros es la cadena de fitol de la clorofila, ¿sí? Y de estos diterpenos, dependiendo cómo se ciclan, vamos a tener derivados, ¿no? Por ejemplo, los derivados del taxadieno, del abetadieno, del ladano, etcétera, ¿sí? Y también tienen muchas actividades biológicas de las que nosotros hemos encontrado. Ahorita les voy a platicar. Algunos de estos compuestos diterpenos son hormonas y se les considera metabolitos primarios, pero otros son metabolitos secundarios, ¿sí? Nosotros ahí en el laboratorio hemos trabajado con algunos de ellos. Por ejemplo, esta planta que seguro la conoce César, es la Gymnosperma glutinosum. Esta habita en zonas áridas. Y esta Rocío Serrano, su colega, hizo la tesis de maestría conmigo. Y aislamos de esa plantita aquel compuesto, que es un derivado del lavandano, y si se dan cuenta es complejita, ¿no? Porque tiene varios centros quirales, entonces elucidar la estructura estuvo sabroso, ¿no? Se decimos sabroso porque es complejo, ¿no? Tuvimos que hacerle muchos experimentos para llegar a esta estructura. Lo curioso de esto es que este compuesto lo habían aislado en su forma deshidratada, el grupo del doctor Romo. O sea, la deshidratada, en lugar de tener este OH, tiene una doble ligadura aquí. Y aislamos ese compuesto, pero en tiempos de lluvias, aislamos Como que parece que la deshidratación se favorece cuando hay humedad en el medio ambiente. La hidratación, perdón, se favorece cuando hay agua en el medio ambiente. ¿Y qué encontramos? Que el hidratado tiene actividad contra los hongos. Y es lógico, ¿no? O sea, de hecho, este compuesto tiene actividad antifúngica contra Aspergillus niger, contra Fusarium monoliforme, contra Fusarium sporotricum, contra Rhizoctonia solani y contra el hongo del pie de atleta, el Trichophytum mentagrophytes. Sí, les digo que estuvo sabrosa la elucidación de la estructura porque tuvimos que hacer varios experimentos en resonancia, tuvimos que hacer muchos experimentos de Noesi. Tratamos de cristalizarlo, pero lo logramos, ¿no? O sea, fue parte de la tesis de Rocío Serrano. Sí, de los triterpenos, acuérdense, ahorita llegamos a diterpenos. Si nosotros le unimos otra unidad de isopreno a los diterpenos, formamos los esterpenos, que son de 25 átomos de carbono. Casi no se han aislado. El único de los pocos trabajos en donde se han descrito los esterpenos está el del doctor Céspedes, que es los esterpenos de la cera de un lepidóptero que habita en los fitocaulos. Sí, de hecho, él tiene por ahí el artículo y sí demostró que uno de los componentes principales del cocún del insecto es un sesterpeno.
Sí, pero si a los esterpenos le adicionamos otra molécula de isopreno, ya tenemos los triterpenos, que ahora van a tener ¿cuántos átomos de carbono? Ya van a ser 6 moléculas de isopreno, entonces 30 átomos de carbono, o sea, 6 moléculas de isopreno. Y igual, ¿no? El precursor es el escualeno, que se cicla de manera no enzimática. Y puede generar muchos tipos de ciclos. ¿Sí? De hecho, ahorita vamos a ver una gran diversidad de ciclos que se pueden formar, todos estos. El ufano, el damarano, fusidano, lanostano, etcétera, ¿no? De hecho, hay mucho más. ¿Sí? El oleanano, el lupano, pano, etcétera. O sea, los triterpenos, pues son bien, no son tan comunes, pero sí son muy diversos. O sea, por ejemplo, aquí en México tenemos muchas plantas que hacen triterpenos y normalmente en forma de saponinas. Sí, tenemos, hace rato les hablaba de los glicósidos. Los triterpenos que son saponinas porque normalmente en el carbono 3, ¿sí? Tienen unión, o sea, tienen un grupo alcohol que a su vez se une a azúcares. Ya con el azúcar ya podemos hablar de saponinas. Y se llaman así porque tienen efecto de jabón. Sapón, quiero decir jabón. Y es lógico, ¿no? Una parte no polar y el azúcar polar. Tenemos el anfoterismo y, digamos, hace el efecto de detergente. ¿Sí? En nuestro caso, en mi caso, pues sí he trabajado algunos de ellos, ¿no? Y algunos de los ejemplos así que ahorita quiero mostrarles de triterpenos importantes, por ejemplo, es la azadiractina. ¿Sí? De Azadiracta indica. Aquí en la escuela tenemos arbolitos de estos. Ahí enfrente del Uvipro. Es el MIM. Y sí, de hecho, nosotros ahí en el laboratorio agarramos, extrajimos de las frutos, aquí la tenemos como estándar. Y si es un bien buen repelente, ustedes agarran la semilla, hacen el extracto y lo ponen en cebos y mata los insectos sabrosos, ¿no? Y las hojas las queman, ¿sí? Y son repelentes. Sí, la ecdisona, que ese no es un triterpeno, es un derivado, es un esteroide. Sí, esta es la hormona de la muda. Y lecogenina tiene historia aquí en México. La historia es bonita, ¿no? Sí sabían que México fue así como el centro, la capital mundial de los esteroides que a inicios del siglo pasado. Se debe a ¿no? Ese compuesto que se aisló de una dioscorea. Tenemos una dioscorea ahí en la Wipro, que es una enredadera, una hoja bien bonita, es un tubérculo, que normalmente genera el tubérculo por ahí entre marzo y junio. Sí la tenemos ahí, no sé si la han visto, está ahí en un macetón, está pegada ahí al laboratorio de recursos naturales. La enredadera, son unas flores muy chiquitas, ¿no? Bueno, de esa, la historia dice lo siguiente, ¿no? Estaba en un congreso de esteroides, no me acuerdo en qué país. Y en ese tiempo los anticonceptivos se aislaban de las gónadas de los animales, ¿no? Para hacer los esteroides se usó mucho las gónadas de yegua. Sí, entonces de ahí aislaban progesterona, testosterona. Y pues obviamente lo que se podía aislar de grandes cantidades de materia prima eran unos pocos miligramos de las hormonas que a su vez servían para hacer los anticonceptivos. Entonces cuentan ahí que llegó el doctor Iriarte y otro investigador estadounidense con medio kilo de testosterona. Dijo, no, ¿cómo lo hiciste, no? Y no creía, ¿no? De hecho, agarraron y en esa semana que estuvieron ahí en el Congreso, le hicieron la espectroscopía que en aquel tiempo empezaba, ¿no? Y sí, pues sí era testosterona, ¿no? ¿De dónde, no? Pues ellos la aislaron de una planta, bueno, aislaron este compuesto y a partir de ese sintetizaron la testosterona. Y a partir de la testosterona ya hicieron los anticonceptivos. De hecho, una empresa, no sé si la conozcan, Sintex, aquí está en México, se plantó aquí en México, está en la salida a Toluca. De hecho, hace desinflamatorios. Ahorita vamos a hablar de eso. Y miren, es un cardenólido. También es un derivado de la misma vía, ¿no? Estos se utilizaron como cardiotónicos.
Sí, la digitoxigenina es un veneno. De hecho, bueno, primeramente fue un veneno, es aislada de una planta que habita en las Amazonas y los indios del Amazonas lo utilizaban ahora sí, para pulir sus flechas. Entonces, con las flechas mataban a los peces, sobre todo peces grandes, ¿sí? Y se dieron cuenta los investigadores que a los peces sufrían daño cardíaco. Les aumentaba el ritmo cardíaco y morían. Entonces, pero este se utiliza en la medicina como cardiotónico. Hay enfermedades en las cuales el corazón late muy lentamente. Entonces, a bajas dosis sirve para el tratamiento de estas enfermedades, ¿no? Y pues digo, derivados de esto pues están los esteroides, ¿no? La ecdisona y el colesterol, que digamos son parte de nuestras membranas. Yo no estoy de acuerdo en cómo los satanizan, porque en las membranas celulares de nosotros, o de todos los mamíferos, cumplen funciones bien importantes, ¿no? El colesterol, sobre todo en la dinámica, en la fluidez de la membrana, etcétera. ¿Sí? Que es un derivado de... En el caso de las plantas, en lugar de colesterol, tienen un compuesto que se llama citosterol. ¿Sí? Y la ecdisona, que es la hormona de la muda de los insectos. Sí, les decía yo, en mi caso, yo trabajo, me salieron estos triterpenos. Sí, es una anécdota chistosa porque estaba en el laboratorio allí en el instituto, estaba trabajando en una planta que se llama Budleja escordioides. Y habíamos aislado yo ya unos compuestos, que ahorita voy a hablar uno que se llama verbascócido, que tenían actividades biológicas, pero estaban sencillos, ¿no? Entonces el doctor Roa me decía, no, pues como que con esto no te recibes, ¿no? Y recuerdo que en una de las fracciones nos salió una mezcla, lo mandamos porque pensamos que estaba pura, vamos a resonancia y salió una mezcolanza y me dicen, no, está interesante. Le digo, ¿cuál va a estar interesante? Está bien impuro eso. Me dice, no, pues mándalo a masas, ¿no? En ese tiempo le sacamos a la mezcla un FAB-MS y vimos que sí, junto con las resonancias que tenemos ahí, una mezcla de saponinas. O sea, derivados del oleanano, o sea, unos puenteados y otros abiertos, con azúcar, 4 azúcares. Y pues ya lo separamos. Nos costó un trabajo en ese tiempo con HPLC. Como la molécula nomás tiene una doble y otras 2 dobles, pues nomás. Ahora sí que con el espectro a 200 nanómetros y viendo cómo ir que estemos cazando y sí lo cazamos y ya lo... para esto tuvimos que acetilar para poderlo separar, para que la separación fuera mejor, y los acetatos fueron los que separamos. Y pues yo me dijo, cuando salió no, ahora sí tienes tesis de doctorado, Memo. Como que les gustaba lo comprensista. En aquel tiempo era difícil, ¿no? La elucidación, sobre todo los azúcares y cómo iban pegados, ¿no? O sea, cómo iban pegados. Aquí cuál iba primero, el orden de ellos, ¿no? Que por técnicas espectroscópicas de resonancia dilucidamos eso, ¿no? Esas tienen actividad antiinflamatoria. Sí les decía, ¿no? Por ejemplo, ahorita esta se hizo famosa. La dexametasona, ahora con el COVID, es un desinflamatorio tóxico, pero ya, digamos, pero es muy bueno. Y ese lo hace Sintex. ¿Sí? De aquel descubrimiento, pues ya casi no hacen anticonceptivos, pero sí hacen desinflamatorios. ¿Sí? El cortisol, que es una hormona bien importante, ¿no? La hormona del susto, de la huida. Sí, y pues los esteroides, ¿no? Que pues esos, obviamente no voy a hablar de ellos, ¿no? O sea, estos se consideran más metabolitos primarios, ¿no? Según la funcionalidad. Y por último tenemos, ahora son unidades hechas de 8 moléculas de isopreno. ¿Cuántos átomos de carbono van a tener? 40. Sí, tenemos los carotenos, que digamos son cumplen muchas funciones. Una de ellas son los colorantes naturales, ¿no? Por ejemplo, el color del jitomate se debe al licopeno, que es un caroteno. El color del maíz, el amarillo del maíz, se debe a la zeaxantina, ¿no? El beta-caroteno es el que le da el color el alfa y el beta-caroteno los colores a la zanahoria, ¿sí? Y son precursores, algunos de vitaminas, como de la vitamina A, ¿no? El achiote, que usamos para hacer los michotes, sí, que se isla de Vixa orellana, es un ejemplo, ¿no? De hecho, hubo un tiempo que fue una gran industria, ¿no? La producción de
vixina, que es el caroteno, para usarlo como colorante natural. ¿Sí? Un color naranja, rojo, muy bonito. ¿Sí? Y les digo, ya más grandes, ya polímeros más, pues son la gutapercha, ¿no? El caucho natural, ¿no? Nosotros, por ejemplo, conocemos a los olmecas, ¿no? Los olmecas, ¿qué quiere decir? Los habitantes de la región de Lule. Y se debía a eso, ¿no? Que ellos utilizaron mucho el lule para muchas cosas, y entre ellos para el juego de pelota. El guayule, que es la planta donde se aísla, también hace todos los terpenos. Y digamos, el polímero, la resina, se utilizó mucho para hacer la pelotita para el juego de pelota. Si nosotros vemos, casi todas nuestras culturas precolombinas tenían su estadio. Que era un juego y era un ritual, ¿no? De hecho, esos son todos en general los terpenos, ¿no? Les digo, para ya en otros seminarios, pues, quizá profundicemos más si me invitan. Son todos los derivados del ácido chiquímico, que son los compuestos fenólicos, ¿no? Déjame ver cómo ando de tiempo. ¿Sí? Los compuestos fenólicos que básicamente pues, son todos los que tienen aromaticidad, ¿no? Y grupos OH. Y todos provienen de la vía del ácido chiquímico. Como les decía al comienzo, todos los precursores vienen de productos de la fotosíntesis. En este caso, la eritrosa 4-fosfato, el piruvato, que mediante reacciones de condensación generamos el chiquimata, ¿no? Me acuerdo que mi profesor de MIT se les dio a ustedes clase Ismael Gaviño, ¿te acuerdas? Vamos a ver, la vía de síntesis de los aminoácidos aromáticos, ahí me tenían. Sí, la vía del ácido chiquímico genera, es la vía de síntesis de aminoácidos tan importantes como la tirosina, la fenilalanina, ¿no? ¿Sí? Pero también a los metabolitos secundarios, sobre todo a un tipo de compuestos que se llaman fenilpropanoides, ¿no? Y también una parte de las flavonas, ¿no? Esta es la vía, ¿no? Tenemos el chiquimato, el corismato, ¿sí? Y podemos a partir de estos obtener ligninas, flavonoides, derivados del ácido cinámico y el triptofano, ¿no? Triptofano que a su vez va a dar origen a muchos tipos de compuestos, sobre todo a los alcaloides indólicos, ¿no? Se me hace que ya me acabó mi tiempo, ¿no? Bien, esta es la vía, digamos, la vía primaria de génesis a partir del ácido químico se generan este tipo de compuestos que se llaman fenilpropanoides porque tienen el grupo fenilo y 3 átomos de carbono. Sí, quizá uno de los más importantes es el alcohol coniferílico, ¿sí? El ácido cafeico, ¿sí? Que da origen a la cafeoilcoenzima A, ¿sí? ¿Sí? Ahorita les digo por qué son importantes. En el caso del alcohol coniferílico, porque genera un polímero bien importante, ¿sí? En la naturaleza, que es la lignina. La lignina como formadora de paredes celulares de las plantas. La lignina es lo que le da la dureza a los vegetales. ¿Sí? Así que los árboles más duros es porque tienen la lignina en buena cantidad, pero también acomodada de cierta forma. ¿Sí? Y digamos, en el caso de los derivados del ácido cafeico, generan muchos tipos de compuestos que se llaman fenilpropanoides que tienen funciones en las plantas como protectores. Junto con los flavonoides, vamos a ver, son los protectores solares de las plantas. Y son los que yo trato de buscar, ¿no? Si se dan cuenta, esta parte de aquí, ¿sí? Esta es un fenilpropanoide. Y tenemos esta otra parte, sí que es un compuesto aromático. Sí, esta parte viene de la vía del chiquímico, pero esta no. Esta viene de otra vía que se llama malonilcoenzima A, que se genera desde el dióxido de carbono, condensación de moléculas de dióxido de carbono, que tiene su chiste, ¿no? O sea, no. Pero la unión de estas dos vías, del malonil y malonilcoenzima A, genera ese tipo de compuestos que generan 3 anillos, ¿no? El A, B y C, que son los flavonoides. ¿Sí? Los flavonoides que pues son, digamos, bien comunes en el mundo de las plantas. ¿Sí? También muchos de ellos son pigmentos, ¿sí? Muchos de ellos tienen propiedades antioxidantes, muchos de ellos son también filtros solares, son
compuestos que definen a las plantas. Y muchos de ellos nosotros les hemos dado utilidad. De hecho, en los cursos de farmacognosia es todo casi un semestre de flavonoides, ¿no? De ver sus usos farmacéuticos y su forma de aislarlos, identificarlos. ¿Sí? Y les digo, yo en el laboratorio, déjame ver si tengo por acá. En el laboratorio, allá en la UIPRO, pues hemos trabajado, ¿no? Esta parte de los protectores solares, ¿no? Hemos trabajado plantas como la yucca periculosa, la Lipia graviolis y la budleja. Y hemos encontrado este tipo de compuestos, ¿no? En este caso, flavonoides, ¿sí? Se llama naringenina, y hemos encontrado este tipo de compuestos que se llaman estilbenos, ¿sí? Este es bien común. No sé si hayan oído hablar del resveratrol. Es el nopal de los productos naturales. ¿Saben por qué nopal? Porque cada día le encuentran nuevas propiedades. Sí, ¿no? Así de hecho, sí tiene mucho, es antioxidante, ¿no? Pero también es mimoestrogénico, o sea, mimetiza los estrógenos también. ¿Sí? Y de ahí de esta planta aislamos nosotros que le llamamos metoxilado, que tiene propiedades insecticidas, pero también fotoprotectoras. Y de Lipia aislamos estos tres, que fue la naringenina, la pinosembrina y la galangina. Estos tienen actividad fotoprotectora impresionante, ¿no? Tenemos aquí unos. Este es, por ejemplo, la fracción rica en ese tipo de flavonoides. Los evaluamos su efecto fotoprotector en ratones en un modelo de exposición crónica a la luz ultravioleta. Si ven los ratoncitos de acá arriba, tienen tumores, ¿no? Es obvio. O sea, después de 32 semanas, o de 30 semanas ya tenían tumores, ¿no? Pero los protegidos con la mezcla, pues no. De hecho, sí, hicimos el estudio histológico, todo el estudio, ¿no? Y lo publicamos. Uno de los trabajos de ahí de la UBIPRO, me acuerdo cuando estábamos en la discusión de darle uso a la lipia, man. De hecho, la lipia, el orégano, es el orégano. México es el principal productor de orégano en el mundo. ¿Sí? Aparte de este tipo de compuestos están los fenólicos, bueno, los fenólicos sencillos como es el timol, el carabarcol, que pueden servir como conservadores, ¿no? Y también son, bueno, Nani tiene trabajos con ellos, son antimicrobianos bien interesantes, ¿no? Sí, bueno, me pasé hasta acá, no sé si, ya son las 3, puedo seguir hablando, pero ¿qué les parece? El próximo hablamos más de estos y de alcaloides, ¿no? Que también he trabajado, ¿no? Está medio amplio, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? No sé si tengan alguna duda. El barbasco que se utilizó como anticonceptivo, ¿a qué parte del producto? ¿Qué producto es el que hace que sea anticonceptivo? El compuesto la ecogenina, ese no es ese fue el compuesto base que utilizaron para generar el esteroide. De hecho, dentro de los que hacían esto estaba el director de la tesis de maestría de César, el doctor Eugene Bratuef. Sí, de hecho, él es de los últimos jefes del estudio de esteroides aquí en México. Sí, ese fue hace que la materia prima para hacer la síntesis, ¿no? Pero no es lo mismo tener una materia prima que puedo obtener yo 1 o 2 kilos y a partir de ese obtener medio kilo de los anticonceptivos, que en aquel tiempo tener medio kilo, pues será. Ni con todos los esteroides de las gónadas de todos los rasgos del mundo se obtenía medio kilo del anticonceptivo, ¿no? Entonces, de hecho, México fue la capital mundial del estudio de esteroides, ¿no? Estaban el doctor Iriarte, el doctor Bratué, el doctor Jesús Romo Armería, ¿no? El papá de mi papá, o sea, mi abuelo. ¿Eh? Sí, pues sí, o sea. Sí, no sé si tengan otra duda, ¿no? ¿Qué pasó, César? El barbasco
Sí. y esa la procesa en síntesis. Pero, Y de ahí es como la base intermedia del sí. Sí, sí. Estamos hablando de que en ese tiempo se hacían los anticonceptivos, eran carísimos. O sea, imposible que la gente que no, de clase media o media baja o baja los pudiera comprar, ¿no? Casi nomás estaba hecho para gente muy rica, ¿no? Que valían. Por eso, porque o sea, se obtenían a base de materia prima animal y aislarlos y luego hacer el derivado costaba mucho, ¿no? Había teniendo mucha materia prima de dónde partir para hacer la semisíntesis, pues es más barato, se hizo. Sí. Pues, ese fue, de hecho, de los productos naturales, ese y lo de la artemisinina fueron así como hitos, ¿no? En el estudio de los metabolitos secundarios, ¿no? Para uso humano, ¿no? Pero les digo, normalmente estos los hace la planta para defenderse ya, ¿no? O lo hace el microorganismo. No les hablé mucho, pero por ejemplo, los antibióticos pues, son metabolitos secundarios de los bichos, ¿no? La penicilina, los aminoglucosis, esto son metabolitos secundarios, ¿no? ¿Eh? ¿Más dudas? ¿Qué pasó, César? Sí. ¿Cómo qué? No, no, sí, no, es que, de hecho, una historia de algo que yo hice, ¿no? Por eso les. Sí. 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 Sí, pasuchil, exacto, caroteno. Sí. 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 Sí, de hecho, fíjate que ahorita que hablas de eso, hay una iniciativa, ¿no? Para declarar como especie de origen el cempasúchil, porque es de aquí de México, ¿no? Se le llevan los chinos y ellos ya la quieren proclamar, Y pues nosotros ahorita precisamente estamos en un grupo que estamos trabajando con senadores para declararla. Sí, pues sí, pues sí, sí. Entonces, la cuestión es esta, estamos buscando especies nativas para ver cómo está el genoma y demostrar que lo que ellos tienen son puros híbridos y que aquí en México está y que también está hibridizado, ¿no? Pero no es lo mismo no es lo mismo un híbrido natural que un híbrido sintético como los que ellos tienen, ¿no? Sí.
Por eso son interesantes. Sí, Porque dan una del nuevo. sí, sí, claro, Es un efecto cosmético. sí, No es quitable de los claro. Sí, 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 ahorita por ejemplo en el caso de los fenólicos, hay muchos fenólicos o alcaloides, ¿no? Como la vincristina, la vinblastina, que siguen utilizando para la terapia del cáncer y la producción de estos también es por toneladas, ¿no? Ya son semisintéticas las producciones porque si vemos, por ejemplo, muchas estructuras son complejas, ¿no? Tienen muchos centros quirales y hacer la síntesis total pues, sale más caro que obtenerla pero digamos, se pueden, o sea, el problema de la extinción de la especie por sobreproducción se ha paliado un poco con trabajos de semisíntesis o biotecnología o bioingeniería, pero, o sea, como que revivió todo esto. O sea, si se utilizaba antes mucho los metabolitos secundarios para cuestiones industriales, médicas, ahora a partir del premio Nobel de la doctora Yu en 2015 para acá, como que se volvió a ver un boom, ¿no? Del estudio, o sea, del estudio de las nuevas, o sea, como un nuevo enfoque, sobre todo si vemos las revistas que publican productos naturales, así muy, muy interdisciplinaria, y también un resto de publicaciones, ¿no? Sobre todo vemos que los chinos, los asiáticos, cómo están produciendo, ¿no? Investigación de esto. No sé si tengan más dudas. Gracias. A ver, pues. Gracias.